Muy buenos días, hermanos. Gracias por acompañarnos en esta mañana nuevamente en la lectura de la palabra. Acabamos de leer, los hermanos acaban de leer de Mateo este último pasaje sobre lo que espera Jesús de nosotros, las actitudes, las disciplinas que Jesús espera de cada uno de nosotros. Y continúa el Sermón del Monte con la tercera expectativa que Jesús tiene de sus seguidores. Hablamos ya de la ofrenda, hablamos también de la oración y hoy nos toca hablar sobre el ayuno. Casi todas las religiones del mundo observan de alguna manera el ayuno. Por ejemplo, los budistas, por esa vida de austeridad que ellos tienen, comúnmente practican el ayuno en sus retiros espirituales y muchos siguen la práctica de no comer desde el mediodía hasta la siguiente mañana. Entonces son casi 12 horas que ellos no comen. Y según sus creencias, el primero de sus grandes profetas, el primer Buda, alcanzó la iluminación de la mente después de ayunar o de estar meditando sin comer, sin beber nada, por 45 días debajo de un árbol. Se supone que durante este tiempo no comió ni bebió absolutamente nada. Entonces, para ellos el ayuno es una parte importante de su religión. También, si pensamos en la tradición musulmana, se practica allí también el ayuno. Hay una celebración o un tiempo famoso llamado Ramadán. Es todo un mes entero durante el cual ellos ayunan y no comen desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Y una vez que se pone el sol, ellos en sus casas terminan el ayuno con una familia, como una comida en familia. Eh, y durante este tiempo deben continuar en la oración y deben también considerar a los menos afortunados. Esto es para que se puedan relacionar con las personas que no tienen para comer como normalmente lo tienen. Y si pensamos fuera de la religión, el ayuno también se ha convertido en una moda de salud y de bienestar en la actualidad. Muchas dietas emplean periodos de ayuno y existe una práctica llamada el ayuno intermitente que se dice ayuda en el correcto funcionamiento del cuerpo para bajar de peso y más cosas. Continuamente pasar diferentes periodos sin comer. Y dentro de la medicina incluso se requiere abstenerse de la comida para realizarse algunos exámenes y a veces por tiempos prolongados, incluso hasta 100 horas, dependiendo del examen que nos van a hacer. Así que el ayuno no es algo nuevo. Es algo que se viene practicando en diferentes culturas, diferentes religiones por cientos de años y, y no es realmente nada nuevo para la humanidad. Si nosotros vemos en la Biblia y volvemos al Antiguo Testamento, vemos que Dios espera que el pueblo de Israel ayune. Por ejemplo, en el día de la expiación, en Levítico 22, vemos que les habla de afligirse o de pasar necesidad. Entonces, esto es con el propósito de la purificación. Deben ellos ayunar durante este tiempo. En el libro de Esther también vemos que se convoca un ayuno nacional para todos los del pueblo de Israel para la salvación del pueblo y para apoyar a la reina Esther. En Daniel, nosotros vemos que Daniel y sus amigos pasan un tiempo durante el que no consumen lo que les dan en este nuevo imperio para tratar de agradar a Dios. En Jonás, por ejemplo, vemos que el rey de Nínive, cuando se arrepintió y cuando llegó la palabra de Dios de juicio, convocó a un ayuno nacional para que todos, incluso los niños y los animales, no comieran durante ese tiempo. Y si nosotros nos pasamos al Nuevo Testamento, Jesús también empleó el ayuno. En varias ocasiones lo vemos, pero quizás la más grande ya la estudiamos, que es Jesús ayunando en el desierto por 40 días. Más adelante en el libro de Hechos también vemos que toda la comunidad de la iglesia estaban juntos en ayuno y en oración y ellos ayunaron cuando quisieron enviar a los misioneros, a Pablo y a Bernabé. Y más adelante este mismo Pablo, cuando está hablando a los corintios, les habla sobre los beneficios y lo bueno que es el ayuno de diferentes maneras. Entonces, el ayuno realmente es una práctica común, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Por eso es que Jesús la menciona en este pasaje. Y ni siquiera lo hace como un mandamiento, sino que dice que es algo que espera de nosotros. Es algo que normalmente debe estar haciendo el cristiano. Por eso dice dos veces en esto que leímos, cuando ayunas, en el versículo 16 y en el versículo 17.
Entonces, si todas las religiones y personas practican algún tipo de ayuno, ¿cuánto más los cristianos deben practicarlo? Pero es importante que se haga de la manera correcta y con las intenciones correctas. Y eso es lo que quiero que veamos en esta mañana. El ayuno que Jesús espera de la manera correcta con las intenciones correctas. Jesús empieza criticando a los que realizan el ayuno de manera equivocada. En Mateo 6:16 dice, y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. En este juicio, Jesús ataca a los hipócritas, habla en contra de las personas hipócritas. Estas personas, estas son personas que dicen una cosa, pero hacen otra, ¿sí? Muchas veces hablamos de gente de doble ánimo o de doble cara. Se cree que durante este tiempo en Israel, los maestros de la ley, perdón, los maestros de la ley, o sea, los fariseos, ayunaban 2 veces a la semana. Y cuando ellos ayunaban, se maquillaban el rostro o se ensuciaban el rostro de alguna manera para que se viera que estuvieran más miserables, para que la gente se diera cuenta que ellos estaban en alguna mala posición y que era por el ayuno, el gran sacrificio que ellos estaban realizando. Por eso es que Jesús habla en este pasaje de los que desfiguran su rostro. El objetivo de los fariseos, al cambiar su apariencia, era simplemente obtener alguna recompensa de parte de la gente, que la gente los reconociera. Y de esto es lo que Jesús habla en los últimos pasajes. El cristiano no debe buscar el reconocimiento de las personas cuando hace estas cosas. No debe actuar de manera extravagante para que los demás sepan cuándo está ayunando, cuándo no está ayunando. Cristo menciona al final de este pasaje que los que realizan el ayuno de esta manera y con este propósito ya han recibido su recompensa. La opinión popular de las personas, de los no creyentes, es que a Dios le gusta privarnos de cosas. Que la religión cristiana nos dice no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero nada puede estar más alejado de la realidad. Dios no nos está privando de las cosas. Tristemente, Dios le da a la humanidad exactamente lo que busca. Si nuestro corazón está buscando los deseos de la carne, el pecado, Dios dice, está bien, si eso es lo que quieres, anda, busca el pecado. Si nosotros, en cambio, estamos buscando a Dios, entonces obtenemos a Dios. Pero la gente se queja muchas veces porque dicen, pero Dios no nos protege o Dios no nos quiere porque permite estas cosas. Pero por el otro lado, estamos yéndonos en contra de Dios buscando el pecado y asumiendo las consecuencias del pecado. Y asimismo, estos hombres hipócritas andan buscando las alabanzas de las personas, andan buscando el reconocimiento de las personas por lo que están haciendo y creen que con esto son personas más santas y creen que van a ganar el favor de Dios por medio de esto. Pero ya tienen su recompensa. Dios ya les dio lo que ellos buscaban. Pero en cambio necesitan tener una mejor intención en su corazón. Tristemente, eso es todo lo que consiguen las personas hipócritas. Su corazón no está en buscar a Dios. No están buscando mejorar su vida, mejorar su espiritualidad, su relación con Dios. No están buscando la salvación de la pecaminosidad. Si el corazón humano busca los placeres del mundo, Dios se los da. Pero no puedo tener mi pecado y también tener la salvación de Dios a la misma vez. No puedo aferrarme a las dos cosas. Es o lo uno o lo otro. Dios deja eso muy en claro. Con la santidad no puede venir el pecado. Por eso Jesús habla constantemente en contra del hipócrita. La manera en que hacemos las cosas revela dónde está enfocado nuestro corazón. Entonces, hermanos, tratemos de no ser hipócritas cuando realizamos estas disciplinas espirituales. No seamos de doble ánimo. No digamos una cosa y busquemos otra cosa. Porque si lo hacemos así, recibiremos cualquier otra cosa, pero no recibiremos de Dios. Así que consideremos con qué actitud estamos haciendo lo que hacemos para Dios. Quizás estamos buscando algo de parte de Él, un favor, un milagro. O quizás pensamos, bueno, con esta ofrenda
Dios me va a bendecir más. O si me comprometo y trabajo mucho en la iglesia, Dios me va a amar más. O si ayuno, Dios me va a dar cualquier cosa que yo quiera. Esa no es la actitud correcta. Eso no está bien. Más bien que toda nuestra actitud sea buscar a Dios en ayuno por humildad y por agradecimiento. Que sea porque Dios ha sido tan maravilloso en nuestra vida, que yo quiero alegrar el corazón de Dios, porque Él espera que yo haga eso y pide que yo haga esto, y va a alegrar el corazón de Dios. Hazlo para que ese Dios de amor, o hazlo para ese Dios de amor, no para los hombres, porque eso es lo que hacen los hipócritas. Y quizás lo más importante entonces es la intención del corazón. Hagámoslo con la intención correcta. En el siguiente versículo, Jesús habla de cómo debemos actuar nosotros. Mateo 6, 17 al 18 dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Las instrucciones de Jesús es hacer exactamente lo opuesto de los hipócritas. Ellos deben aparentar, los hipócritas tratan de aparentar un gran sacrificio, una vida difícil, un estado de sufrimiento en sus vidas. Pero Jesús nos dice, unge tu cabeza, lávate el rostro. Eso significa asearnos correctamente. En este tiempo era una de las prácticas comunes del aseo diario o entre semana, ungir su cabeza con algo de aceite para limpiarse, para estar bien, para oler bien, y también lavarse el rostro. Y no solo era para la higiene normal, sino que era parte de los lavamientos rituales de purificación para el pueblo de Dios. Y este es el aspecto secreto de las disciplinas espirituales. Dios espera que hagamos las cosas en secreto, no que las demos a conocer a todas las personas, sino que sea algo individual donde nos acercamos a Él, algo en la intimidad con nuestro Padre Celestial. Es para desarrollar esa relación con Él, no para darnos a conocer ante los demás. Entonces es algo hermoso cuando es íntimo entre nosotros y Dios. Por eso cuando buscamos que el resto del mundo se involucre, realmente lo que hacemos es dañar e invalidar ese ayuno o esa práctica que estamos realizando. Así que uno de los principios importantes que nos enseña Jesús acá es que se haga de manera secreta, para que los demás no lo sepan. Y en muchas ocasiones surgen diferentes preguntas acerca de cómo, cuándo debe hacerse el ayuno, la oración y estas cosas. Y una de las primeras es en cuanto a la comida. ¿Qué debemos comer? ¿Qué no debemos comer? Y hay diferentes ejemplos dentro de la Biblia. En Daniel 1 vemos a Daniel y a sus amigos que pasan un periodo de varios días donde se abstienen de ciertas comidas, no de toda la comida, sino de ciertas comidas, específicamente de carne y de algunas de esas comidas que no era permitido para el pueblo de Dios. Por otro lado, vemos el ejemplo de Jesús en el desierto. Jesús en el desierto no comió absolutamente nada, ni bebió absolutamente nada durante 40 días. Tenemos como dos extremos. Uno que está comiendo algunas cosas, come normalmente, solo que se abstiene de ciertas cosas. Otro que no come absolutamente nada, ni bebe nada durante este tiempo. Entonces, en estos dos extremos, vemos que hay un poco de flexibilidad. Dios nos permite utilizar de nuestra sabiduría para determinar cómo va a ser nuestro ayuno. Incluso Pablo, cuando habla a los corintios, les habla no solamente de abstenerse de comida, sino también de abstenerse de relaciones entre pareja, en este caso. Y esto nos da a entender que el ayuno no siempre tiene que ser solamente de comida. Puede ser de otras cosas también. Lo importante es que yo me abstenga de algo que siento que es necesario o algo que ocupa mi tiempo, algo que es importante para mí en mi vida. Cualquier cosa que me distrae de Dios o cualquier cosa que realmente va a ser un verdadero sacrificio si yo lo cedo ante Dios. Porque el objetivo es enfocarme en Dios, no distraerme por estas cosas. Pero cuando nos abstenemos de esto, es absolutamente importante un elemento.
La falta de alimento y el dolor que sentimos del hambre cuando recordamos la necesidad que tenemos por esto, debe recordarnos más bien una necesidad mayor que tenemos por nuestro Creador, el que provee todas las cosas en la vida. Así que cuando el hambre nos ataca y nuestro cuerpo está buscando el alimento, debemos disciplinarnos y no buscar el pan de cada día, sino buscar el Dios que nos da el pan de cada día, el Padre Celestial. Leemos en la Biblia, o debemos leer la Biblia, debemos estar en oración, debemos estar continuamente buscando la voz de Dios. Como dijo Jesús cuando estaba siendo tentado, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos anhelar la voz de nuestro Padre Celestial más allá, por encima de lo que anhelamos, la comida que nos hace falta en ese momento. Dios es nuestro alimento y dejamos de lado el alimento físico por un tiempo para reconocer que el alimento espiritual que recibimos de nuestro Padre es mejor y más provechoso para nuestra vida. Así que no es estrictamente dejar de comer o comer ciertas cosas. Tenemos una libertad allí, pero debemos enfocar nuestro corazón. Otra pregunta que surge en cuanto al ayuno es la duración. ¿Cuánto tiempo debo ayunar? Y nuevamente podemos mirar los ejemplos de la Biblia para determinar esto. Si volvemos al ejemplo de Jesús en el desierto, él ayunó por 40 días. Pero en Nehemías 8 leemos que todo el pueblo se reunió para escuchar la lectura de la palabra de Dios y desde el alba, desde que salió el sol hasta el mediodía, no comieron. Y luego los enviaron a sus casas para que se alimenten y no se aflijan más. Significa que desde la noche anterior, cuando ellos se acostaron, no comieron hasta el mediodía. Son casi unas 12 horas que ellos no habían comido, quizás un poco menos. En estos dos ejemplos, nuevamente, vemos dos extremos. Un periodo muy corto, de pocas horas, y un periodo muy largo, de 40 días, donde se ayunó. Ambos son válidos para Dios. Es importante entender una cosa en cuanto a esto. El tamaño del sacrificio o la duración del ayuno no significa que alguien sea más santo o menos santo. No tiene efecto en eso. No significa que porque una persona ayunó un día y otra persona ayunó una semana entera, esa persona es más santa está mejor con Dios. No, porque lo que importa es nuestra humildad, nuestro corazón ante Dios. Si mi corazón no está entregado a Dios, si mi corazón no está buscando a Dios, yo puedo ayunar por 3 meses seguidos y no va a cambiar nada en mi vida. Lo importante no es el tiempo ni el sacrificio, sino la intención de nuestro corazón. Entonces, ayunemos según nuestra necesidad espiritual. Ayunemos según sea posible para nosotros. Por esto, no aconsejamos empezar, si no se tiene la práctica de ayunar, no aconsejamos empezar con un ayuno de 40 días. Es real que el ayuno tiene un efecto negativo sobre el cuerpo en muchas ocasiones, así que hay que crear una cierta tolerancia a eso. Podemos empezar con algo poco, quizás un día, pero tiene que ser, lo importante es que sea algo que realmente sea un sacrificio. No voy a decir que voy a ayunar 2 horas, porque eso no es un sacrificio. Voy a sacrificar algo de parte de mi vida para Dios, para buscar a Dios. Finalmente debemos considerar también el propósito o la intención que tenemos en este ayuno. Es importante que tengamos un propósito muy claro dentro del ayuno. En el libro de Jonás, el pueblo de Nínive se arrepintió y ayunó para buscar la salvación de Dios. El arrepentimiento buscando salvación. Jesús continuamente también ayunó buscando estar más cercano al Padre, buscando escuchar y conocer la voluntad del Padre. Daniel ayunó para buscar el favor y la ayuda de Dios en una situación específica. Entonces, incluso Jesús menciona más adelante que es importante el ayuno y la oración para la guerra espiritual, porque habla de un género de espíritu que únicamente sale si nosotros estamos firmes ayunando y orando. Así que existen muchas razones para ayunar, pero en todas estas lo importante es que debemos buscar a Dios. Un pastor
Donald Whitney identificó 10 razones para ayunar en un libro llamado Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Pero él enfatiza claramente que ninguna de estas razones es para ganarse el favor de Dios. Ninguna es para ganar algo, el amor de Dios. No podemos obligar a Dios a hacer algo, no podemos ganarnos su favor o extorsionarlo de alguna manera cuando estamos ayunando. No es una forma de obligar a Dios a hacer algo. Pero como las demás disciplinas, el ayuno transforma nuestra vida y toma nuestra vida y la pone en línea con la voluntad de Dios. Y allí es cuando recibimos la bendición de Dios. Entonces él identifica algunas razones bíblicas para ayunar, entre estas para fortalecer la oración, para buscar la guía de Dios, para expresar el duelo, para buscar la liberación o la protección, para manifestar arrepentimiento y el regreso a Dios, para humillarse uno mismo ante Dios, para expresar preocupación por la obra de Dios, para extender las necesidades, para atender, las necesidades de otros, para vencer la tentación y consagrarse a Dios, y finalmente para expresarle amor y adoración a Dios. Cualquiera de estos propósitos es válido. Son propósitos bíblicos, son propósitos válidos para el ayuno. Pero es importante tener un propósito claro en nuestra acción de ayuno. Si nosotros realizamos un ayuno y no tenemos un propósito claro, si no tenemos un propósito espiritual, no es un ayuno, es una dieta. Estamos simplemente cambiando la manera que nos alimentamos y va a tener un efecto físico, pero nada más allá de eso. Y por un lado, las dietas no tienen nada de malo. Es bueno cuidar de nuestro cuerpo y en ocasiones es importante cambiar la manera que nos alimentamos para mejorar nuestra salud, nuestra alimentación. Pero no llamemos ayuno espiritual a lo que es simplemente una dieta, un cambio de dieta, ¿sí? No seamos hipócritas llamando ayuno a lo que realmente no lo es. A esto nos lleva Jesús en el pasaje de Mateo. Nuestras intenciones no pueden ser egoístas. No podemos estar buscando algo, el reconocimiento de la gente, el llenar nuestro ego y decir que estamos haciendo algo por Dios. Nuestra intención debe ser buscar a Dios. Debemos buscar conocer su voluntad, fortalecer nuestra relación con Él y recibir de su bendición porque somos hijos fieles de Él. Lo buscamos a Él y Él nos bendice cuando nuestro corazón lo busca sinceramente. Finalmente, el versículo 18 termina diciendo, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El ayuno, hermanos, es efectivo. Jesús ha dicho de las otras 12 disciplinas también lo mismo. El ayuno, la ofrenda y la oración, todas son efectivas. Cumplen su propósito, son poderosas porque son respaldadas por Dios. Si nosotros tomamos en cuenta la actitud del corazón y lo hacemos en la manera que Dios, que Cristo nos instruye que lo hagamos, estas disciplinas funcionan. Jesús dice que nuestro Padre Celestial nos recompensa, o sea que lo que nosotros buscamos, lo que necesitamos de Dios, Él nos lo da. Y me parece sorprendente que como cristianos nosotros no reconocemos el poder de lo que Dios nos está enseñando, lo que Jesús nos está enseñando a través de estas disciplinas espirituales. George Mueller, un pastor, un predicador, un misionero de Inglaterra al comienzo del siglo XIX, inició un ministerio hacia los niños huérfanos en Inglaterra. Y durante su vida pudo establecer un hogar para estos niños, pudo proveerles de comida, pudo protegerlos. Y se dice que él cuidó a más de 10,000 huérfanos a través de su vida, y de estos 3,000 huérfanos se convirtieron a Cristo. Müller no era un hombre rico, pero tenía una particularidad. Era un hombre ferviente en la oración, un hombre de fe en Dios. Se ha documentado porque él escribió en sus diarios más de 50,000 respuestas a su oración. Hasta el punto en que él oraba porque no tenía suficiente para alimentar a sus niños ese día, y se sentaban al desayuno a comer. Mientras que él oraba, alguien golpeaba en la puerta y llegaba una donación de leche y pan para alimentar a los niños huérfanos.
Ese es el tipo de relación que Dios espera que nosotros tengamos con Él. Como un hijo depende completamente de sus padres para todas las cosas, para todo lo que necesita. No significa que debemos salir y renunciar a nuestro trabajo y vivir en miseria porque Dios va a proveer, pero significa que debemos depender completamente de Dios en todo lo que hacemos. Nuestra relación con Dios debe ser tal que reconocemos que todo viene de parte de Dios y todo lo que me falta también Él nos lo puede dar. Jesús nos está entregando a través de estas disciplinas el imperio completo. Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero más adelante Santiago también dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le será perdonado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es increíble el poder de la oración, del ayuno y de la ofrenda en la vida del cristiano. Jesús dice que es eficaz. Dios nos recompensa y Santiago dice que esas recompensas incluyen solucionar los problemas de la vida, incluye sanidades de enfermedades, el perdón de los pecados, restauración de relaciones, incluso controlar la naturaleza y hacer volver a un hermano extraviado. Estas, hermanos, no son cosas triviales. Esto es para el mundo, esto es lo que llaman superpoderes. Y Jesús nos está entregando esto en nuestras manos y nos dice, todo esto es para ustedes. Solamente sean humildes y busquen a Dios sin egoísmo. Es asombroso pensar que Cristo nos entrega el poder del universo en nuestras manos. Pero la mayoría de los cristianos decimos, es que yo estoy muy ocupado, en este momento no puedo, no tengo tiempo para ayunar, no tengo tiempo para orar. O no, yo soy muy malo para ayunar, yo no puedo. O yo no soy tan espiritual, yo no puedo hacer estas cosas. Estoy seguro que si un hombre rico, si viene Bill Gates y se acerca donde usted y le dice, yo le voy a dar $100,000 si usted deja de comer por una semana, estoy seguro que todos lo van a hacer fácilmente, con una sonrisa en el rostro, porque tienen la motivación correcta. Es más, van a ayunar un mes entero si es que saben que van a obtener eso. El problema no es el acto de orar. El problema no es el sacrificio. El problema es nuestro corazón. El problema es que no entendemos el valor que hay en estas cosas. No creemos que nuestro Padre Celestial es capaz de darnos todo lo que necesitamos. George Mueller dijo, la gran falla de los hijos de Dios es que no continúan en la oración. No insisten en la oración, no perseveran. Si desean alguna cosa para la gloria de Dios, deberían orar hasta conseguirla. Oh, qué bueno, tierno y misericordioso y condescendiente es aquel con quien tenemos relación. Él me ha dado, indigno como soy, inmensamente más de todo lo que le había pedido o imaginado. Si nosotros entendiéramos realmente el poder de lo que Dios nos está entregando, nos está encomendando, dejaríamos de lado lo demás, las preocupaciones del mundo, las distracciones del mundo, y nos entregaríamos completamente al ayuno, a la oración y a la ofrenda. Eso es lo que hizo la iglesia primitiva. Así es como empezó la iglesia con los apóstoles. Ellos tenían todo en común y perseveraban en ayuno y en oración. Hermanos, ayunemos, ofrendemos,
oremos. Estas no son cosas insignificantes. No son tonterías que piden los líderes de la iglesia, porque Cristo nos dice que Dios nos recompensa en esto. Tenemos el poder del universo en nuestras manos. No podemos seguir despreciándolo y dejando al lado. Así que oremos, ayunemos y ofrendemos, porque es lo que Dios nos pide, porque es lo que alegra el corazón de Dios y porque es efectivo. Y Dios recompensa a sus hijos fieles. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te agradezco en esta mañana por tu palabra, Señor, por el desafío y por la exhortación que tú nos presentas a través de estas disciplinas. No son fáciles, Dios. Reconocemos eso. Es mucho más fácil dejarnos distraer por el mundo, por las cosas, por los deseos que nosotros tenemos, las necesidades físicas apremiantes que tenemos, y dejar de lado y olvidar esto que tú pides, que demos de lo que tenemos a ti, que oremos, que pasemos tiempo comunicándonos con nosotros y que sacrifiquemos nuestros cuerpos en ayuno para ti, Señor. Señor, ayúdanos, crea en nosotros ese corazón humilde, ese corazón que busca a nuestro Padre Celestial, no para obtener las recompensas, sino para alegrar tu corazón. Pon en línea nuestro corazón con el tuyo, Señor, con tu voluntad, para que seamos una iglesia de ayuno, de ofrenda y de oración. Que puedan suceder cosas maravillosas en nuestra comunidad, Señor, y que las personas a nuestro alrededor puedan mirar y maravillarse y decir, ¿qué tienen de especial ellos? Yo quiero tener eso. Señor, cambia nuestro corazón, acércanos a nosotros y crea en nosotros una actitud de disciplina, una actitud de oración, una actitud de ayuno y una actitud de ofrenda. Porque sabemos que es lo que alegra tu corazón y sabemos que es lo que trae bendición a nuestras vidas. Te agradecemos por todo lo que tú haces, Señor. Te pedimos que nos continúes acompañando y bendiciendo a través de este tiempo. Y todo esto lo oramos y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Continúen fervientes en ayuno, en oración y ofrenda, y nos vemos el otro domingo. Bendiciones.